Aquí vemos el pacto con Abraham y la señal de la circuncisión, es lo que está en el capítulo 17 de Génesis. Esta ya es la séptima lección, la séptima enseñanza, y todas las hemos grabado y están ahí en YouTube, por si apenas va empezando, uniéndose a nosotros, puede ir viendo las enseñanzas pasadas, y todas tienen la misma foto en la pantalla para empezar, ¿verdad?, el estudio de los patriarcas, su fe, sus familias, sus fracasos, sus victorias, y qué podemos aprender de ellos. Entonces ya llegamos a Génesis 17 y al pacto con Abraham. La definición de un pacto, según el mundo, es un acuerdo o contrato entre hombres. Pero en la Biblia los pactos son entre Dios y los hombres, y son mucho más que contratos. Tienen otro significado mucho más alto, más espiritual, hermanos. Porque contratos se pueden cancelar, se pueden abrogar, se pueden anular. Los pactos de Dios son inquebrantables e incondicionales por parte de Él. Si se llegan a romper, es por el ser humano. Así es. Por ejemplo, el primero de ellos, el pacto edénico, el pacto que se hizo en el Edén, en el huerto del Edén. Las promesas que Dios hizo siguen vigentes hasta el día de hoy. Si usted lee lo que Dios le dijo a Adán en Génesis 1, 28 al 30, lo que él haría, lo sigue haciendo. Estos que están, porque no comamos carne, que seamos vegetarianos, mire, quizás en el cielo vamos a ser vegetarianos, pero aquí Dios hizo los animales del campo para alimentarnos de ellos. Ahí está. Ahí está. Dios hizo la tierra y sostiene, preserva la tierra, el planeta. No tenemos que preocuparnos de que el planeta necesita salvarse. El planeta no necesita salvarse. Las almas de los hombres son las que necesitan ser salvas. Amén. Pero los liberales, los amadores de la naturaleza, los que honran a la naturaleza más que a Dios, dicen que debemos de salvar al medio ambiente, a la naturaleza, que los árboles, que los animales, que los peces, que esto y esto otro. Y sí, yo entiendo de que a veces el hombre porque no tiene un balance, porque es pecador, porque es imperfecto, porque vivimos en un mundo caído, abusa los recursos de la naturaleza, es cierto. Y qué bueno que hay leyes para proteger el medio ambiente, pero se han ido a otro extremo. Y están diciendo que si no hacemos algo, que si no dejamos de comer carne, que si no dejamos de usar petróleo, que si no, estas cosas quieren que literalmente nos vayamos de vuelta al siglo XIX. Porque si no vamos a destruir el planeta. No se crea todo lo que está escuchando, y ya deje de ver tanto Univisión y Telemundo, porque simplemente están repitiendo el narrativo de esa agenda, de esos movimientos. ¿Sí me está siguiendo? Dios prometió que Él iba a cuidar y a sostener, a mantener la tierra. Y entonces, pero el hombre, cuando desobedeció, pues salió del huerto, fue echado del huerto, y se hizo otro pacto con el hombre ya en su estado caído, y algunas cosas que hubiera disfrutado ya no las disfrutó por su pecado, no porque Dios haya cambiado de pensar. Sí me está siguiendo, ¿verdad? David dijo esto en Primera de Crónicas 16:15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Los pactos de Dios son mucho más que un contrato. No es un contrato. A propósito, esto no está en mis notas, pero un matrimonio es el matrimonio. Un hombre y una mujer, cuando hacen votos, están haciendo un pacto delante de Dios. Y el mundo nos quiere decir que es un contrato, que se puede anular, que se puede quebrantar, se puede romper. Pero Dios dice no, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué cree que dice eso?
porque es un pacto, el matrimonio es un pacto, hasta que la muerte los separe. Amén, hermanos. Bueno, eso es aparte, ¿verdad? No le voy a cobrar por eso. Hay 8 grandes pactos en la Biblia. El pacto edénico, que está en Génesis 1, 28 al 30, es el primero de los 8 grandes pactos entre Dios y el hombre en su estado, el primero de los 8 es entre Dios y el hombre en su estado de inocencia en el huerto del Edén. Luego, después de la caída del hombre, Dios hizo pacto con Adán, se conoce como el pacto adámico, está en Génesis 3, 14 al 24. Este es el segundo de los 8 y gobierna la vida del hombre en su estado caído. Luego, después de eso, vino el pacto con Noé, después del diluvio, en Génesis 9, del 1 al 17. Y fue a Dios estableciendo, dándole al hombre promesas que gobernarían y seguirían vigentes hasta el reino milenial de Cristo. Y ese pacto fue hecho cuando Noé salió con sus hijos y su familia del arca a volver a repoblar otra vez la tierra. Y ahí vemos el establecimiento del gobierno humano, cómo Dios le dio autoridad al hombre para establecer gobierno y leyes para gobernarse. En fin, el cuarto pacto es el pacto con Abraham, que vamos a ver ahorita en más detalle en Génesis 17, lo acabamos de leer. Después de eso está el pacto con la nación de Israel, también conocido como el pacto mosaico. En Éxodo 20, desde el 20 hasta el 31, cuando Dios da la ley. La ley estaba compuesta de mandamientos, de juicios y ordenanzas o estatutos, y desde Éxodo 20 hasta el 31. Después vemos el pacto palestino de Deuteronomio 27 al 30, donde cuando Israel está a punto de entrar a poseer la tierra prometida, Dios hace un pacto con Israel y se conoce como el pacto palestino. Luego con el rey David, el pacto davídico en 2 Samuel 7:15, y ese fue un pacto sobre el cual se basa el reino futuro de Cristo, la simiente de David, según la carne, el hijo de David, el cual da seguridad de una casa, o sea, una posteridad, una familia, un trono, autoridad real, un reino, una esfera de gobierno y perpetuidad que sería eterno. Cuando Dios hizo ese pacto con David, no se estaba refiriendo a Salomón, sino al Señor Jesucristo, cuando viniera y finalmente cuando establezca su reino en este mundo. Y luego, por último, el nuevo pacto. Se encuentra en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, y es repetido varias veces en las epístolas. Ese fue el nuevo pacto sellado por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces son 8 pactos que encontramos en la Biblia y que están por toda la palabra de Dios, que gobiernan en sí la interpretación de las Escrituras en gran parte. Veamos más en detalle el pacto con Abraham. Cuando Dios hizo su pacto con Abraham, Él lo hizo también con su descendencia. Mire Génesis 17, 7. Génesis, nuestra lectura ahí, 17, versículo 7. Le dice Dios a Abraham: y estableceré mi pacto entre mí y ti. Pero no termina ahí, dice: y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Cuando Dios estableció su pacto con Israel, dejó claro que Él solo estaba manteniendo el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, cuando Dios manda a Moisés a Israel para librarlo de Egipto, le recuerda que él estaba cumpliendo el pacto que había hecho a Abraham, luego a Isaac y a Jacob. Mire Éxodo 3, 15 al 16. Dejen una marca en Génesis 17. Ahorita regresamos allá. Éxodo 3, versículo 15 y 16. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. En fin, Dios estaba recordándole a su pueblo: yo no me he olvidado de ustedes. Ustedes son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo voy a cumplir con mi pacto. Esto es muy importante, ya que significa que lo que era verdad para con Abraham en el pacto, también era verdad para todo Israel. Y ya que, oiga bien, ya que todos los que creen, o más bien dicho, creemos, somos hijos de Abraham por la fe, las promesas que fueron hechas a Abraham también son para nosotros los cristianos. Mire Gálatas capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire versículo 29, brínquese al versículo 29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de ¿quién? De Abraham sois, y herederos según la promesa. Capítulo 4, versículo 28. 4:28 de Gálatas. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué? De la promesa. Amén. Entonces, el pacto hecho con Abraham nos incluye a nosotros. Es para nosotros también, por medio de Jesucristo. Hay varias características notables sobre el pacto hecho con Abraham. La primera y más importante es que este pacto con Abraham fue en gran medida un pacto de gracia. Este pacto se divide en 7 partes. Vaya conmigo a Génesis 12, versículo 1. Y aunque en Génesis 17 se menciona la palabra pacto, haré mi pacto contigo y con tu descendencia, desde que Dios llamó a Abraham que dejara su parentesco y que fuera a la tierra que él iba a decir, desde entonces Dios empezó a hacerle promesas a Abraham, que son parte de ese pacto. Génesis 12, versículo 1 al 3. ¿Ya lo encontró? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vamos a ver esas 7 partes. Primeramente le dijo Dios: haré de ti una nación grande. Esto se cumplió de 2 maneras. Primeramente en la posteridad familiar de Abraham, su familia, su descendencia, su sangre, la nación de Israel llegó a ser como el polvo de la tierra, así como Dios le dijo a Abraham. Eso lo vemos en Génesis 13:16, Juan 8:33 y 37. También se cumplió de una manera espiritual, porque Abraham tiene una descendencia espiritual por medio de Cristo Jesús. Amén, hermanos. En Génesis 15:5 le dijo Dios a Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora vaya conmigo a Gálatas 3, regrese a Gálatas 3, por favor. Gálatas capítulo 3 y versículo 6. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que, bueno, ya leímos eso, versículo 29 también ya lo leímos. Ok, bueno, está bien. Todos los que son de la fe en Jesucristo somos linaje
espiritual de Abraham. Amén. Entonces, cuando Dios le dijo, haré de ti una nación grande, no nada más estaba refiriendo a Israel, sino estaba refiriendo a la descendencia. Recuerde que Efesios capítulo 2 dice, los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. ¿Verdad? Éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, ahora somos miembros de la familia de Dios en Cristo Jesús. También le dijo, y te bendeciré. Y esto se cumplió de dos maneras. Materialmente, Dios bendijo mucho a Abraham. Y eso lo vemos en Génesis 13, 14 y 15, Génesis 24, 34 al 35. Y también Dios lo bendijo espiritualmente. Esto lo vemos en Génesis 15, 6, Juan 8, 56 y en Gálatas 3, 8. Dice que en él serían benditas todas las naciones, una bendición espiritual. Y ya sabemos qué bendición qué bendición se está refiriendo, a la vida eterna en Cristo Jesús. Tercero le dijo, y engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham se encuentra entre los nombres de fama universal. Regrese a Génesis 17, por favor. Génesis 17. Todo el mundo sabe quién fue Abraham. Génesis 17, el padre de Israel, pero también el padre de la fe. Génesis 17, versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Aquí es donde el nombre de Abraham es cambiado a Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de una multitud. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, le dijo Dios a Abraham. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa princesa, Sara significa risa. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. También le dijo, y serás de bendición. Y en Gálatas 3:9 ya lo leímos, dice claramente que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios pasó a la bendición de Abraham a todos nosotros. Y también le dijo, bendeciré a los que te bendijeren. Y el cumplimiento de esta promesa se halla estrechamente relacionado con la siguiente parte, cuando Dios le dice, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y esto se ha cumplido de modo maravilloso en la historia. Los pueblos que han perseguido a los judíos han sufrido inevitable fracaso, entre tanto que las naciones que han protegido y ayudado a Israel, Dios las ha prosperado. Amén. Dios dijo, te voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te maldigan. Amén. Ahí en YouTube sale mucho el video de Hugo Chávez maldiciendo a Israel, ¿no? Digo, con todas mis entrañas maldigo a Israel, dijo algo así, ¿no? Y luego le dio un cáncer precisamente en sus entrañas y se murió bien rápido. Y yo sé, los escépticos dicen, es casualidad, no tiene nada que ver. Bueno, atrévete. No se atreva a decir nada malo sobre Israel, hermanos. Israel es el pueblo escogido de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue judío, nació del pueblo de Israel. Amén, hermanos. Y Dios no ha olvidado al pueblo de Israel, va a redimir al pueblo de Israel, no se ha olvidado de él. Es cierto que Israel le dio la espalda a Dios, y es cierto que tienen una religión muerta. El judaísmo es una religión muerta y siguen en el Antiguo Testamento cambio lo dicho, ni siquiera están en las ordenanzas y mandamientos originales que Dios les dio. Ya han implementado un montón de tradiciones de hombres como que si fueran mandamientos, ¿verdad? Le han dado la espalda a Dios, rechazaron al Mesías, pero aún así, como les dije al principio, Dios nunca se olvida de sus pactos. Así es. Y Dios hizo pacto con Israel. Amén. Entonces usted
ore por Israel. Hay que orar por la nación de Israel. Amén. Hay que orar por la salvación de los judíos. Y si podemos hacer algo, algún bien, dar algo, ayudar a Israel, hay que hacerlo. Y yo sé que ahorita todos los ojos están puestos sobre Ucrania, pero la Biblia no dice que tengamos los ojos puestos en ninguna otra nación más que Israel. La higuera es Israel. Y dice la Biblia que cuando la higuera brota, la flor brota, cuando ya será el tiempo del regreso del Señor Jesucristo. O sea que hay que ver cómo están los asuntos en Israel, y ahí nos vamos a dar cuenta qué tan cerca está nuestro Señor a regresar. Y créame que hay sitios en el internet que hablan específicamente de todo lo que está pasando, no nada más políticamente, sino espiritualmente en la nación de Israel. Y todo está listo, hermanos, para la tribulación, para volver a levantar, hacer los sacrificios, para volver a levantar un templo. Uno se pone, híjole, ¿no? Ya viene Cristo, no hay nada deteniendo al Señor. Israel está rodeado de enemigos. Y yo creo que antes de que esta bronca se acabe en Ucrania y Rusia y todo eso, Israel va a entrar en una guerra nuevamente, y va a ser una guerra terrible. Y Estados Unidos ya le dijo a Israel, el peor error que pudo haber cometido Estados Unidos, decirle a Israel, a ver tú cómo le haces, no cuentes con nuestra ayuda. Porque eso es lo que Biden le dijo al primer ministro de Israel. Así es que por eso Estados Unidos va de pico para abajo, económicamente, políticamente. ¿Sabe que ha estado llamando el presidente a Saudi Arabia para pedirle que por favor nos venda petróleo? Y Saudi Arabia no ha contestado ni la llamada telefónica de Biden. La superpotencia mundial del mundo, y lo están ignorando. Y China acaba de hacer un tratado con Saudi Arabia de que cambien la moneda. Es algo bien interesante, que yo hasta hace poco me enteré de esto, pero el dólar ha sido la moneda de reserva ¿cómo se dice?, de aval para todo el mundo. Alguien dijo de esta manera, somos la nación más rica del mundo y por eso somos la nación más poderosa del mundo. Pero el dólar va a dejar de ser la moneda internacional. Y China está haciendo todo lo posible para que el yen de China se convierta en la moneda internacional. Y ya otros países Saudi Arabia acaba de entrar en trato con China de hacer intercambio con moneda de China, no con dólares. Y dicen, esto es lo describió de esta manera un economista, anoche estaba viendo, eso que acaba de hacer, esa cosita es como una piedra o un bloque clave en una columna que si lo sacas se va a derribar todo. Dice, así es que muy pronto vamos a ver el colapso de la economía estadounidense. Y al que más tiene es al que más le va a doler. Ahora yo creo que todos vamos a pasar necesidad, pero recuerda, hermanos, que Dios cuida de sus hijos, amén. Y nada de lo que viene, ahorita lo cantábamos, nada de lo que Dios permite en nuestras vidas es para mal, amén. Así es que todo, cuando Dios lo permite, es para nuestro bien, a los que aman a Dios. Es que hay que confiar en el Señor, pero las cosas no se van a poner mejor. La Biblia dice que se van a ir poniendo de mal en peor, y mire que es cierto. ¿Okay? Acaban de darse cuenta de que hay un montón de laboratorios de químicos ¿cómo le llaman? El nombre se me escapa. De enfermedades, pues, como el COVID, pero mucho peores que eso, biológicos y químicos, que han retenido desde la era soviética en Ucrania, y Estados Unidos, en vez de destruirlos, ha estado financiando para que siga estudiando. Y es el secreto que quieren ocultar, que no quieren que salga a flote,
Pero una de las secretarias del gobierno ya reconoció, sí, está lleno, y ahorita que Rusia que está invadiendo corre peligro de caer en manos todo eso del enemigo y que lo usen en contra de nosotros. ¿Usted cree que el COVID, eso dijo un experto de esos de infecciones y todo eso, de biológicos, dijo, ¿usted cree que el COVID fue feo? No es nada comparado con lo que tienen allá y lo pueden desatar en el pueblo. Y la Biblia dice que una de las cosas que vendrían en los últimos tiempos y una de las señales de que el principio de dolores iba a ser pestes. Así es. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Así es que, hermanos, más que nunca necesitamos estar agarrados del Señor. Amén. No necesitamos estar atemorizados porque Dios está en control de nuestras vidas. Y recuerde que si lo peor pasa, no es lo peor. ¿Verdad? Si el Señor nos llama a su presencia, para el cristiano vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se nos olvide eso, porque eso afecta a cómo pensamos, la actitud que tenemos, ¿ok? Más bien hay que orar por aquellos seres queridos que sabemos que no son salvos, para que sean salvos. Porque la única esperanza que tiene este mundo, la única escapatoria, la única salvación está en Cristo Jesús. Porque este mundo va de pico para abajo, viene la destrucción de todo lo que conocemos. En fin, por último le dijo Dios a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la gran promesa evangélica que se cumplió en la simiente de Abraham, el Mesías, Cristo Jesús. Gálatas 3, regrese a Gálatas 3. Vamos allá, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿La cual es quién? Cristo. Cristo es la simiente prometida a Abraham. Y también el hijo prometido a David, el Salvador del mundo, el Mesías. Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. Mire lo que Cristo le dice a los fariseos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Este es Cristo diciendo estas cosas. Nos está dando a entender que Abraham, de alguna manera, no lo entendemos cómo, quizás de qué forma lo entendía, pero la Biblia dice que creyó Abraham a Dios, a Jehová Dios, y le fue contado por justicia. Y Hebreos lo repite, que Abraham fue justificado, fue justificado por la fe, no por las obras de la ley, porque ni había ley. Confió, puso su fe en el Mesías venidero. Y aquí Cristo lo confirma cuando dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Así es. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Cuál era la señal o la marca de ese pacto con Abraham? Fue la circuncisión. Así es. Mire Génesis 17. Génesis 17. Recuerde que todo pacto, nos dice Hebreos, que todo pacto era confirmado o ratificado con sangre. ¿Sí o no? Y entonces Dios le dijo a Abraham, le pidió que se circuncidara a él y todo varón de su familia y todos los que vivieran en su casa, y por descendencia perpetua que los israelitas se circuncidaran. Esa era la señal del pacto con el pueblo de Israel. Génesis 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón
de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Sí lo está viendo, ¿verdad? Versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. La circuncisión fue una señal exclusiva para el judío. Y si todos somos hijos de Abraham, alguien dirá, si somos hijos de Abraham por la fe, entonces ¿por qué como cristianos no necesitamos circuncidarnos? Mire conmigo Colosenses 2, Colosenses capítulo 2 y versículo 8. La circuncisión era para el judío, no era para el gentil y no es para el cristiano. Ahorita lo vamos a ver por qué. Colosenses 2, versículo 8, ¿ya lo encontró? Amén, hermanos. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y me gusta esto, versículo 2. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que no necesitamos nada, con Cristo tenemos todo. Amén. No necesitamos religión, hermanos. La religión nos salva en primer lugar. Amén. No necesitamos guardar el sábado. No necesitamos hacer sacrificios. No necesitamos sacerdotes humanos. Amén. No necesitamos intercesores humanos. Porque en Cristo estamos completos. Tenemos todo. Versículo 11. En él también fuisteis, ¿qué dice? Circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Amén. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él ¿en qué? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia no necesita observar todas esas ordenanzas y días de reposo y todo lo que el judío observaba ceremonialmente, porque en Cristo se cumplió la ley. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Y estamos completos en él. Los sacrificios, las ordenanzas y las fiestas de los judíos, todo era sombra de lo que habría de venir, o más bien dicho, de quien habría de venir, y ese era el Mesías, el Señor Jesucristo. Pablo le escribió a los Gálatas, había un problema en la iglesia en Galacia. Mire Gálatas capítulo 2, versículo 15. Había algunos dentro de la iglesia que estaban convenciendo a los hermanos a volver a circuncidarse y a observar días de reposo y a ofrecer sacrificios, o sea, a volver a practicar la ley. Y Pablo se puso bien celoso como el pastor de esa iglesia y empezó a señalar el error. ¿Sabe que el día de hoy hay hermanos bautistas que están queriendo volver a judaizar y decirnos que necesitamos observar el día de reposo y cuidar qué comemos, la dieta que era para el judío y todo eso? Están volviendo hacia atrás. Mire lo que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas 2:15. ¿Ya lo encontró?
Nosotros judíos de nacimiento, aquí le está hablando a Pedro, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué les diría eso? Miren más adelante, versículo 27. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Wow, qué tremendo. Y no es que estaba diciendo Pablo que podían perder salvación, es que dice, tú estás escogiendo. Si crees que eres justificado por las obras de la ley, pues no eres salvo. Y si realmente creíste en Cristo, ¿por qué estás queriendo volver a la ley? A ver. Para el cristiano que está bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el bautismo es la señal de que ha nacido de nuevo y que ahora es miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la familia de Dios. Mire Romanos 6, versículo 3. ¿Cuál es la señal para el cristiano si no es la circuncisión? El bautismo. Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Está hablando del bautismo por inmersión debajo del agua. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva. Amén, hermanos. Así es que por eso el cristiano no necesita observar días de reposo, ni las fiestas de los judíos, ni la dieta de los judíos, ni mucho menos andar circuncidándose. Mire, si alguien circuncida a sus niños, lo que sea por motivos de salud, de verdad, higiene, a saber, ¿verdad? Eso es decisión de cada papá, cada mamá, si lo hace con sus niños, pero no lo ande haciendo porque cree que hay que hacerlo, porque la Biblia manda eso. No, eso era para el judío. Amén. Amén, hermanos. Ok. Regresemos a Génesis 17, 15 ya para terminar. Génesis 17.
Recuerde que estamos completos en Cristo. Amén, hermanos. Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Hermanos, Abraham tenía 99 años cuando Dios se le apareció. Y eso es el pacto con él. Y le dijo: para el próximo año Sara va a darte un hijo. Y se rió. Dijo: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Alguien dijo, yo creo, dijo un predicador, dijo, yo creo que Dios rejuveneció a Abraham y rejuveneció a Sara para cumplir su promesa. Y no deberíamos decir, no, porque para Dios no hay nada imposible. Así es, pues. Más adelante vemos que Sara también se ríe. Y Dios le dice, ¿hay algo difícil para Dios? Piénsalo. Y concibió. Y dio a luz a Isaac a los 90 años, 91 años de edad. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe la de Abraham! Cuando vemos Hebreos capítulo 11, Hebreos no menciona nada de esto. Lo dije la vez pasada. Qué misericordioso es Dios. Qué paciente es Dios con nosotros. Muchas veces nos hace falta la fe. Abraham era un ser humano como usted y yo. Y ahí vemos que le está haciendo falta la fe. Está literalmente contradiciendo a Dios y diciendo: ¡viva Ismael! Y Dios le está diciendo: Ismael es el hijo de la esclava de Agar. No, yo no me estoy refiriendo al hijo que va a tener Sara. Pero Abraham no lo podía creer. A Sara tampoco lo quiso creer. Después se rió. Y el ángel de Jehová la reprendió por haberse reído. Pero luego leemos en Hebreos que tuvieron fe para creer a Dios y para concebir aún más allá de la edad que ya había pasado para ellos. Mire, hermano, en Cristo Dios no ve nuestros pecados, hermanos. Dios ve la victoria que tenemos en Cristo. Así es. Somos revestidos de la justicia de Cristo. Sí es cierto que tenemos debilidades, tenemos defectos, tenemos fallas. Y nos hace falta la fe muchas veces. Pero qué bueno es que Dios no se fija en lo negativo, en lo malo. Dios se fija en el hecho de que fuimos lavados por la sangre de Cristo, que somos sus hijos. Amén, hermanos. Y Él está trabajando con nosotros, así como no había acabado con Abraham y siguió trabajando con Abraham y su descendencia. Dios no ha acabado con usted y conmigo. Dios sigue trabajando con nosotros. No se estanque, no, porque falló, porque cayó, porque algo no le salió bien, porque hizo una promesa que no la cumplió. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque Cristo es el que lo levanta. Y en Cristo somos más que vencedores. No se quede derrotado, no. El único fracaso está en quedarse tirado, hermano. Usted póngase pie, confíe en el Señor y siga adelante. Amén. Pues aquí vemos la falta de fe de Abraham, pero la paciencia de Dios con Abraham y la fidelidad de Dios en cumplir su pacto a pesar de la incredulidad de su siervo y de su esposa. También vemos aquí la mención de Isaac, el hijo de la promesa, y vamos a ver más de esto próximamente. La promesa de bendecir también a Ismael y a su descendencia. En la próxima lección vamos a ver el resto de este capítulo. Porque Dios le dice a Abraham, y cuando dice viva Ismael, le dice Dios: sí, en cuanto a Ismael también te he oído, y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y pues sí, los árabes, los musulmanes son un montón, más de 1 billón en el mundo. Y son enemigos de Israel, tristemente. Son medios hermanos de Israel, pero son enemigos a muerte de Israel. Pero Dios aún en eso prometió. Ismael no tenía la culpa del error que cometió
Abraham con Sara, con Sarai. Abraham con Sarai. De haber, en vez de esperar en la promesa de Dios, buscaron a la sierva de Sarai para que Abraham se llegara a ella y engendrara un hijo. Y de ahí nació Ismael. Y qué terrible fue decisión esa, pero Dios prometió bendecir a Ismael también. Pero no nos equivoquemos, Ismael no fue el hijo de la promesa, fue el hijo de la esclava, y vamos a ver un poquito más a fondo eso, ¿verdad? Nada más hay un pueblo escogido de Dios, y ese es Israel. Y los que son de Cristo somos hijos de Abraham. Amén. Cualquiera, si un árabe se convierte a Cristo, también es hijo de Abraham y es hijo de Dios. Bueno, en fin, por último, los últimos versículos vemos esto, que Abraham se circuncidó circuncidó a su hijo Ismael, que tenía 13 años, circuncidó a todos sus siervos, a todo varón de su casa, y eran un montón. No vemos para nada que alguno de los varones de su casa se haya opuesto. ¿Sí me está siguiendo? Abraham afiló el cuchillo y circuncidó a todo varón. Lo que quiero decir es esto: ¿qué autoridad tenía Abraham como patriarca y cabeza de su hogar? Para que otro hombre se deje circuncidar por un hombre, es que respetaban la autoridad, el testimonio de Abraham y la fe que tenía en Jehová Dios. ¡Wow! Todavía un niño de 13 años, entiendo. Sabe que también cuando Abraham iba a ofrecer en sacrificio a Isaac ya no era un jovencito, era un muchachón ya, fácilmente de 17, 18 años de edad. Y Abraham no tuvo que forcejar con él, no tuvo que amarrarlo entre 2 o 3 para... El muchacho se postró sobre el altar de sacrificio. Y sabía lo que su padre, en el momento que vio que no había cordero y que él era el sacrificio, y ve a su padre alzar el cuchillo, ya sabía que él era el sacrificio. Y no se opuso, no quiso quitarse, no forcejeó con su papá. Y no era un niño. Sí me está entendiendo, ¿verdad? ¿Qué autoridad tenía Abraham? ¿Qué autoridad tenía Abraham? Hermanos, nuestra fe, o sea, nuestra piedad, el ejercicio de nuestra fe, ¿nos va a dar credibilidad y autoridad o nos va a quitar credibilidad y autoridad? Y cuando los hijos no quieren seguir en los caminos del Señor, cuando se rehúsen, es porque de alguna manera los padres, pero especialmente papá, no ha sido un buen testimonio para sus hijos, no tiene la autoridad que debería de tener. Amén. Que Dios nos ayude, aquellos ustedes que son padres de niños, de jovencitos, a guardar su testimonio, hermano, ser un hombre de fe, que sus hijos le respeten por su fe, que respeten la fe que usted tiene en el Señor, que cuando usted diga vamos a hacer esto, que ellos digan sí, papá, vamos a hacerlo, aunque no lo entiendan. ¿Usted cree que todos los varones ahí entendieron lo de la circuncisión? Pero Abraham dijo, Dios me dijo que hiciera esto y vamos a hacer esto, y hasta los siervos de Abraham se dejaron circuncidar. Tuvo que ser por la autoridad que tenía Abraham, la fe de Abraham. Con razón es el padre de la fe. Eso deberíamos de imitar. Así es. Amén, hermanos. Que su fe sea una inspiración, comenzando con sus propios hijos. Si usted tiene una fe real, si usted teme a Dios y ama a Dios, sus hijos van a querer seguir en sus pasos. Amén. Y si alguno de ustedes, sus hijos, ya no están en los caminos del Señor, no quieren nada con el Señor, nunca es muy tarde, hermano, para un padre o una madre volver a ganar el corazón de un hijo. Pero usted necesita tener una fe real. Orar mucho por sus hijos. No moverse usted, mantenerse en los caminos del Señor para que ellos sepan a dónde regresar, a dónde ir. Amén.
porque la fe de un padre puede impactar mucho a los hijos, de una madre también. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.